Ok, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a entender qué es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es otro proceso que nos ayuda a aumentar el rendimiento de la empresa. Habíamos visto el apalancamiento operativo. Lo que hace el apalancamiento financiero es que tiene ciertas diferencias y ahorita las vamos a platicar aquí. Tanto el apalancamiento operativo como el financiero permiten obviamente aumentar el rendimiento de la empresa, que eso es lo esencial, pero el apalancamiento financiero lo que nos va a permitir o lo podemos notar como diferencias es que es opcional. Realmente si tú como empresario quieres aplicar un apalancamiento financiero, pues es una opción que tú puedes elegir para realizarlo. Entonces, aparte de que es opcional, pues es de libre elección, ¿no? Creo que son características que van una de la mano con la otra. Muy bien. Eso podemos ver en el tema del apalancamiento financiero. Una diferencia muy clara entre el apalancamiento financiero y el apalancamiento operativo que vimos la clase pasada es que, pues, la posibilidad de apalancarme operativamente está muy limitada, perdón, por la cantidad fija de costos de operación. ¿A qué nos referimos aquí? Por ejemplo, a la producción, ¿no? Podemos hablar a la producción, al tamaño de la nave industrial, por ejemplo. Y entonces, eh, nuestro, nuestro apalancamiento operativo está delimitado por esto y no puede crecer igual. Pero en cambio un apalancamiento financiero no es así. Un apalancamiento financiero, lo único que los podría limitar va a ser el riesgo del incumplimiento, ¿no? Porque un apalancamiento financiero estamos hablando de un crédito o de algún instrumento en el mercado de valores. Entonces, lo único que nos podría limitar ahí sería pues ese riesgo, ¿no? De no pagar el crédito. Pero bueno, son las dos formas en las que una empresa puede generar dinero. Es importante entonces tomar en cuenta que el apalancamiento operativo pues va a estar muy determinado por los requerimientos físicos y bueno, pues las empresas tienen capacidades, también incluso la propia demanda tiene una capacidad. Entonces ese sería el límite del apalancamiento operativo. Pero un apalancamiento financiero pues es diferente. Para que un administrador financiero pueda aprovechar o poder generar un alto, digamos, rendimiento o utilidad, pues es importante que haga la combinación de las dos, ¿no? Bueno, hasta aquí tienen duda. No, Miss. Bueno, ya borré todo. Vamos a continuar. Entonces es importante tomar en cuenta que como el apalancamiento financiero es opcional, lo podemos elegir, bueno, pues ninguna empresa tiene realmente un límite de la deuda que puede un límite de la deuda que puede adquirir, ¿no? Tampoco tiene un límite en relación, pues, al instrumento, ¿no? Puede incluso usar más de un instrumento para apalancarse financieramente, ¿no? Entonces, por eso es que también es una buena opción cuando ya hemos usado el apalancamiento operativo. Recuerden que el apalancamiento operativo, como lo vimos la clase pasada, es muy efectivo y nos permite tomar una base de las unidades ideales de venta. Entonces, por eso definitivamente tienes que aplicar el apalancamiento operativo. Pero bueno, lo complementas con el financiero. Recuerden que si hablamos de un límite, pues sería el riesgo, ¿no? El riesgo de no pagar. Bueno, pues vamos a ver que nuestro apalancamiento financiero tiene dos vertientes, un apalancamiento positivo y uno negativo. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que pagar un costo. Nuestro apalancamiento financiero tiene un costo, porque estamos hablando de crédito, ¿no? Entonces, lo ideal es que ese costo sea fijo, sería lo ideal que fuera fijo para que fuera un apalancamiento financiero, más allá que positivo,
un apalancamiento financiero eficiente. Entonces, buscar un apalancamiento fijo sería lo ideal y bueno, entonces para eso yo voy a usar, por ejemplo, instrumentos de deuda con intereses fijos. A veces los instrumentos de valor no son tan fijos, usaría yo más los de deuda. Y las acciones preferenciales con una tasa de dividendos constante. Entonces, es muy diferente que yo decida contratar un crédito a que yo decida emitir acciones, por ejemplo. Y estas acciones con dividendos constantes, donde yo ya sé lo que le voy a pagar, constantes, donde yo ya sé lo que le voy a pagar a mis accionistas. Entonces, vamos a hablar que tenemos, por ejemplo, la oportunidad de ocupar acciones con dividendos constantes. Lo marco como crédito porque, bueno, al final es dinero que te dan los accionistas y tú les tienes que entregar un dividendo, pero quizás lo correcto no es usar ahorita esta palabra, pero es para que ustedes comprendan o tengan un marco, sobre todo mis chicos de tercero, tengan un marco de cómo podemos usar estas acciones con dividendos constantes. Bueno, tenemos también, podemos emitir acciones ordinarias. Acciones. Que aquí es donde pues yo pongo a la venta una parte del capital de la empresa. Entonces esta parte del capital de la empresa pues me va a generar un ingreso. Y otra manera de poder tener apalancamiento con costo fijo es instrumentos de deuda. Acuérdense que los instrumentos de deuda generalmente usan una tasa de interés constante. Tú ya sabes, incluso si adquieres una deuda a 20 años, ya sabes lo que te van a pagar en 20 años. Entonces, instrumentos que podemos usar para generar un costo fijo en mi apalancamiento, acciones ordinarias, acciones con dividendos constantes y deuda fija. Bien, cuando yo entonces uso este tipo de instrumentos, puedo lograr apalancarme mejor de una manera más segura y con menos riesgo. Entonces, definitivamente voy a usar estos instrumentos. ¿Y cuál va a ser, digamos que el punto de partida o lo que me va a indicar que mi apalancamiento es positivo? Pues que yo pagando el interés fijo, ¿no? Ese costo fijo, este costo fijo, ¿no? Pagando ese costo de financiamiento, pues yo gano más. Cuando yo hago una comparación entre mi costo fijo y una comparación entre mis ganancias, cuando yo hago esa comparación, pues definitivamente el que es más alto son las ganancias. Y la idea es que mi costo fijo sea menor. Así, pues obviamente yo voy a tener, pues, un margen, ¿no? De ganancia entre uno y otro. Aquí les genera duda. ¿Está todo claro? Si quiero lo vuelvo a explicar. Para mí sí, no lo puedo volver a explicar. Claro. Voy a borrar todo otra vez. Ok, tenemos instrumentos que nos dan una tasa de interés fija, que vamos a hablar que es la deuda. Esta es la deuda de gobierno. Bueno, es que no, mis chicos de séptimo ya tuvieron mercados financieros y aquí pueden estar un poquito más entendidos la diferencia entre una y otra. Tenemos las acciones ordinarias, que son las acciones ordinarias. Estas acciones ordinarias lo que haces es vender una parte de la empresa. Deuda de gobierno sería el primero. Las acciones ordinarias donde yo vendo una parte
de la empresa. Lo voy a poner en amarillo mejor porque estoy batallando. Voy a ir en naranja. Acciones ordinarias, vender una parte de la empresa y acciones con dividendos fijos. Ok, en el primero, en la deuda, lo que yo hago es comprarle un instrumento al gobierno donde él se compromete a pagar un interés en cierto tiempo. Esto es lo que sucede en las deudas del gobierno. En las acciones de las empresas, pues yo solo voy a vender una parte de la empresa, va a tener un costo y bueno, tú ya vas a ser un nuevo accionista de la empresa, pero bueno, tienes que entregar capital para poder comprar esta parte de la empresa. Entonces, esa es otra forma de apalancarme. Y la última sería, yo ofrezco acciones en el mercado de valores, pero con dividendos fijos. Ay, ahí tiene que decir fijos. Con dividendos fijos. Entonces quiere decir que pues tú ya sabes el porcentaje de ganancia que le tienes que entregar en 3 meses a tu accionista, ¿no? A ese accionista que compró dividendos. No es lo mismo comprar acciones, que es una parte de la empresa, a comprar los dividendos, porque tú ya estás, en los dividendos estás tú ya nada más comprando, pues puras ganancias, ¿no? Puras ganancias de la empresa. Ok, entonces, esos son los 3 instrumentos con un costo fijo donde tú ya sabes qué es lo que tienes que pagar en el futuro y que puedes usar para apalancarte. Instrumentos variables no son recomendables para apalancarte porque la tasa de interés si cambia, definitivamente el costo de ese instrumento puede generar un alto riesgo y tú lo que quieres es apalancarte. Y con un apalancamiento tú sabes cuánto puedes generar y cuánto puedes ganar. Entonces, es por eso que se usan estos instrumentos para el apalancamiento, que son instrumentos que te dan un costo fijo. Ahora ya lo habré explicado mejor. Sí, ya entendí. Muy bien. Entonces, este va a ser los instrumentos que podemos usar. ¿Qué tiene que ver estos instrumentos con mi apalancamiento positivo? Bueno, yo voy a buscar instrumentos en los cuales el costo, ese costo fijo, sea menor al punto en el que mis ganancias lo superen. Yo tengo que pagar esos costos, no los puedo evitar, pero mientras menores sean o más pequeños sean, yo más ganancias puedo tener. Tú generaste un apalancamiento positivo cuando usaste un instrumento donde los costos fijos fueron más pequeños que tus ganancias. Aquí tus ganancias fueron altas y tus costos fijos fueron bajos. Entonces usaste un apalancamiento positivo. ¿Todo claro? Sí, me es todo claro. Sí, maestra. Bien, entonces aquí ya tenemos ganancias, ¿no? Después de cumplir con mis costos fijos, entonces esas ganancias me dan ese apalancamiento positivo. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces lo que es el apalancamiento negativo. Y esto ocurre cuando pues obviamente tus costos fijos, cuando tus costos fijos son mayores a las ganancias que tuviste por hacer ese apalancamiento. Aquí tuviste un apalancamiento negativo, pues realmente tus costos superaron tus ganancias y bueno, tu apalancamiento no tuvo el resultado, los frutos que querías, entonces fueron negativos. Entonces la eficacia de nuestro apalancamiento va a estar en base a las utilidades que tú generas por acción
o por instrumento, por apalancamiento, ¿no? Este sería el apalancamiento negativo. ¿Aquí les quedó claro? ¿Eso lo puede volver a repetirme? Sí. Nosotros tenemos nuestros instrumentos que fueron los de deuda, los de acciones ordinarias y las acciones con dividendos. Cuando nosotros adquirimos dividendos fijos, ¿no? Cuando nosotros adquirimos cualquiera de este apalancamiento, nos damos cuenta que al final del periodo donde yo tengo que pagar estos intereses, mis costos fijos fueron más altos que las ganancias que generaron en el futuro. Entonces, aquí yo usé un apalancamiento negativo. Es decir, pues realmente mis ganancias nunca superaron, ¿no?, lo que yo tenía que pagar. Entonces, es aquí donde pues yo ya no genero más, ganancias. Y bueno, entonces les decía que es aquí donde yo ya no genero más ganancias a pesar de haber adquirido este apalancamiento. Cuando yo tengo que pagar los intereses, la deuda, el compromiso que yo generé, esa obligación, pues me doy cuenta que termino pagando más que las ganancias que me generaron. Esto sería un apalancamiento negativo. Ahí sí ya les quedó más claro. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, pues vamos a ver nada más lo que sería el proceso de magnificación, que es realmente muy sencillo. Yo como administrador financiero tomo decisiones para mi apalancamiento operativo, haciendo pues que a través de las ventas yo tenga ganancia operativa. Pero recuerden que hay un límite por mis capacidades físicas, un límite por la misma demanda. Entonces, una vez que yo como administrador financiero logro apalancarme operativamente, el siguiente paso sería buscar un apalancamiento financiero. Y entonces aquí ya lo hago a través de ganancias por acciones o por instrumentos de este tipo, como el deuda, ¿no? Ok, entonces eso sería mi proceso de magnificación, donde yo sumo ambos pasos. Creo que está muy sencillo. No sé si les quedó aquí alguna duda. No, Miss, ninguna. Ok. Bueno, pues vamos a empezar a calcular nuestra fórmula de conocer, ¿no? ¿Cuál sería el mejor instrumento para apalancarme de los tres que les mencioné? Y bueno, para eso necesitamos calcular el punto de equilibrio de las utilidades. Y bueno, vamos a revisar esta lámina. Tenemos entonces una empresa que pretende generar ganancias a través de sus apalancamiento financiero. Quiere aumentar sus ganancias de 10 millones a 5 millones. Y bueno, haciendo esa previsión de aumento en las ganancias, pues tiene tres opciones para poder generar un apalancamiento financiero. Y entonces vamos a analizar las tres para ver cuál puede ser la más funcional. Puede simplemente emitir más acciones ordinarias, que sería el primer ejemplo que vamos a ver en la fórmula. Yo lo único que voy a hacer como empresa es emitir más acciones ordinarias. Quiere decir que voy a vender pues una parte de la empresa, ¿no? El segundo punto sería adquirir
un instrumento de deuda. Un instrumento de deuda con un costo fijo del 12%. Yo sé que tengo que pagar esos intereses a largo plazo. Y el número 3 son emitir acciones preferenciales, no son lo mismo que las ordinarias. Recuerden que con las ordinarias yo vendo una parte de la empresa, con las preferenciales no. Las preferenciales lo único que estoy yo vendiendo son pues las ganancias, ¿no? Los rendimientos de la empresa con un porcentaje. Bien, entonces esos son los 3 instrumentos que tiene la empresa para poder generar entonces su, bueno, decidir qué tipo de apalancamiento va a utilizar. Entonces, como las utilidades quiere que sea de 1.5 millones, la expansión que se espera es de 2.700.000 en relación, bueno, a lo que ya tenía, ¿no? A las propias ganancias que ya tenía. Bueno, entonces, marcando que la empresa pretende tener un aumento de 2.700.000, conocemos que la tasa fiscal que tiene que pagar es del 40% y que actualmente tiene en circulación 200 acciones ordinarias que las vende en 50 por acción. Bien, vamos a calcular nuestra fórmula cuando aumenta acciones ordinarias. Va a crecer de 200 a 100 acciones ordinarias. ¿Qué se ve en este cuadro de aquí? Esto es lo que se te pretende llegar. Estos son los 3 tipos de apalancamientos financieros que puede tener. Y bueno, vamos a ver entonces, vamos a entender primero esta primera parte de la tabla. Tenemos entonces que quiere, esta es su meta, ¿no? Tener 2.700.000 pesos. Muy bien. Como va a emitir acciones ordinarias, realmente no tiene que pagar ningún interés. Entonces aquí estaría en 0, como se muestra ahí, sin ningún, pues no hay que pagar nada, no hay que generar ningún costo del instrumento. Bien, entonces mis utilidades después de mis intereses es de 2.700.000. Pero vimos en la lámina anterior que los intereses son los impuestos son del 40%. Cuando ustedes multiplican 2.700.000 por 0.4, que serían nuestros impuestos, ¿cuánto les da? 1.40. ¿Cuánto les da, chicos? ¿Sí están por ahí? ¿Cuánto por cuánto? Son 2.700.000 por 0.4. Da, si estoy bien, da 1.080.000. Exactamente, ¿qué es este dato de aquí? Estos son los impuestos que tiene que pagar por estas ganancias. Entonces, en total, le va a quedar 1.620.000. No manchen, ya nada más falta poner al SAT en la acta constitutiva, ¿no? Bueno, 1.620.000. Estas van a ser sus utilidades después de impuestos. Ok, ya que comprendimos esta parte de la tabla, vamos a aplicar nuestra fórmula. Bien, nuestra fórmula para el cálculo de utilidades por acción, necesitamos entonces conocer cuál es nuestra utilidad por acción, que es esta de aquí, utilidad por acción. Aquí más bien me falta poner, le voy a agregar aquí a mano porque me hace falta.
la utilidad antes de impuestos, la utilidad que es UAII, es la utilidad antes de impuestos e intereses. Eso es lo que significa eso, interés. Déjenme ponerlo en morado, morado. Ay, no se ve. Rayos. Ok, entonces necesitamos aplicar esta fórmula. Nuestras utilidades antes de impuestos e intereses tenemos que son de 2.700.000. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Miss. Bien, esta utilidad antes de impuestos e intereses hay que sumarle los intereses que se pagan, pero con nuestro cálculo de acciones ordinarias, pues realmente no, con nuestro cálculo de acciones ordinarias, pues realmente no hay intereses, ¿no? Entonces aquí iría un 0. Ya esto hay que sumarle 1 menos la tasa impositiva que nos ayudó a calcular FER, que es de 1.080.000. Ya esto hay que restarle el pago de dividendos preferenciales anuales, que como emitimos nosotros acciones ordinarias, pues no hay que pagarlo. Y a todo esto hay que dividirlo entre el número de acciones ordinarias. Aquí expliqué la fórmula, aquí la vamos a ver aplicada. Fíjense bien, nosotros entonces tenemos en nuestra tabla, nuestras utilidades antes de intereses e impuestos es de 2.700.000. Ay, ¿dónde está mi...? Es que está acá. Es de 2.700.000, que está aquí. Es 2.700.000. A este le vamos a sumar nuestros intereses que no teníamos, que habíamos dicho que eran 0. Entonces aquí se quedan 2.700.000. Después hay que sumar la resta de 1 menos de 1 menos nuestra tasa impositiva, que aquí nos queda, es de 1.079.999, ¿no? 1.000.000, algo así. Bien, a todo esto se le restaba nuestra pagos de dividendos o de pago de acciones preferenciales que no tenemos. Bien, cuando nosotros aplicamos esta parte de la fórmula, nos da en total esto de aquí, 1.620.000. De hecho, yo les pediría que ahorita lo calculen. Sería 2.700.000 menos esa fórmula, ¿no? 1 menos eso. Para que me digan cuánto les da. Da 1.620.001, ¿no? 001. 001. Muy bien. Y a eso hay que dividirlo las 300.000 acciones que están en circulación. Son 5.40. ¿Qué sería este resultado que tenemos aquí? Quiere decir que la utilidad por acción va a ser de 5.40 cuando emitimos acciones ordinarias. Aquí le voy a poner cuando emitimos acciones ordinarias. Este va a ser el resultado. Bien, vamos ahora a calcular cuál va a ser la utilidad por acción cuando lo que hacemos es
la emisión de deuda. Ok, entonces vamos a revisarlo. Nuestra utilidad antes de intereses e impuestos, ¿están de acuerdo conmigo que es de, Es la misma, ¿no? así es, 2.700.000? Lo voy a poner aquí. Bien, a este hay que restarle los intereses. Si ustedes se acuerdan, nuestros intereses son de 600.000. Al calcular el instrumento que se generó, pues nos dimos cuenta que los intereses que hay que pagar son de 600.000. Entonces hay que hacer esta resta. Te da 2.100.000. 2.100.000. Así es. ¿Qué sería esta parte que tenemos aquí en nuestra tabla? 2.100.000. Bien, a estos 2.100.000, que son nuestras utilidades antes de impuestos, hay que calcularles el impuesto sobre la renta. Entonces, lo que tocaría hacer es a mis 2.100.000 multiplicarlos por 0.4 para conocer, multiplicarlos por 0.4 para conocer cuál es nuestra tasa de impuestos, ¿no? Nuestra, pues sí, los impuestos que hay que pagar. ¿Cuánto les da? Ahí es multiplicar, ¿eh? 840. Unos 40,000. Así es. Que de hecho, si se dan cuenta, son los que tenemos aquí, ¿no? Ahí están, nuestros 840.000. Bueno, entonces continuando con nuestra fórmula, lo que tendremos que hacer es restarle 1 menos nuestra tasa de impuestos, que fueron 840.000. Muy bien, cuando yo hago esta resta, me va a dar un valor. 839.999. 99, así es. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Entonces estamos calculando que ahorita tenemos 2.100.000, a los cuales hay que sumarles menos 839.999, ¿no? Sí. Así es. Bien, ahora hay que restarles nuestras deudas, nuestras acciones de preferencias, ¿no? Digo, nuestras acciones o los dividendos de nuestras acciones preferenciales, que como es instrumento de deuda, nosotros no lo tenemos. O sea, de hecho aquí se van, es 0. Entonces, como no hay que restarle, se queda así. Habría que hacer este cálculo de 2.100.000 menos los 839.000. ¿Cuánto les da? Les debe de dar 1.260.000. 1.260.000. Ok, ese 1.260.000. Bien, a todo esto hay que dividirle nuestras acciones o